Bueno, el día de hoy el tema que me toca en esta tarde es instrumentos de vuelo, donde a lo largo de la clase vamos a hacer una breve introducción. Vamos a, para los nuevos, conocer los instrumentos básicos de vuelo, también denominados para nosotros six-pack. En su momento y en un principio, cuando nosotros comenzamos a volar, mucho nos habrá pasado, nos habrá tocado, perdón, pasar desde un PA-11 a un Cessna 150 y demás. Teníamos la famosa T básica de instrumentos de vuelo, ya la vamos a repasar. Después evolucionó un poquito el conocimiento y el concepto, y ahora denominamos six-pack. Como todos los instrumentos de vuelo están relacionados con la atmósfera, por lo menos esto que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hacer un breve repaso de la composición del aire, de nuestra atmósfera, vamos a repasar un poquito la presión atmosférica, temperatura del aire, densidad, y hacia mitad, casi final del capítulo, hacer un pequeño repaso sobre instrumentos de tipo pitot estático y giroscópico. Bien. Y después una breve conclusión y bueno, vamos a ir viendo preguntas al final de las que vayan quedando. Bien. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Bien. Sabemos nosotros que en la cabina de una aeronave, ¿sí? Ya sea pequeña, inicial, de aeroclub, de una escuela un poquito más avanzada o de nuestro trabajo, tenemos distintos tipos de instrumentos que cumplen distintas funciones, ¿bien? Sin embargo, de nada me sirve, digamos, tener una gran cantidad de instrumentos, ¿sí? Hoy por hoy las grandes aeronaves comerciales están simplificando todo lo que era el instrumental analógico a lo que sería el famoso glass cockpit, que no solamente son, digamos, pantallitas o pantallas, sino que es ya todo un concepto de trabajo, ¿no? En el glass cockpit. Entonces, de nada nos sirve tener toda esa cantidad de instrumental a nuestra disposición si no sabemos bien el principio básico del funcionamiento y cómo podemos aplicarlo y para qué nos sirve. Bien. Vamos a ver los instrumentos básicos referidos a actitud de la aeronave, rumbo, velocidad, bien, los famosos instrumentos de vuelo. Y acá voy tirando, ¿sí? Como, perdón la expresión, pero algún chivo, como se suele decir, de algunas preguntas que anda dando vuelta por ahí, ¿sí? Así que tomen nota, de las famosas familias de instrumentos que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a ver dos familias de instrumentos. ¿Sí? Una familia son los instrumentos llamados giroscópicos, ¿sí? Y otra familia son los famosos llamados instrumentos pitotestáticos. Bien, así que ahí les tiro un tip para que vayan tomando nota. Bien, bueno, dijimos anteriormente que la atmósfera está compuesta principalmente por aire, con los gases que habíamos visto. Dentro de la atmósfera y puntualmente dentro de la troposfera se desarrolla la vida con todo lo que conocemos, ¿sí? Ríos, mares, la temperatura que da el sol, los efectos que produce vientos, ¿sí? Ya van a ver en la parte de meteorología lo que es el efecto Coriolis, el efecto de los vientos, cómo se genera la lluvia, cómo se generan las nubes, etcétera, etcétera, las precipitaciones, ¿no? Tenemos una característica fundamental, podría llamarlo yo acá, en cuanto a la presión atmosférica. No sé si saben más o menos cuando hablamos de presión atmosférica de qué estamos hablando. ¿Sí? Para los que recién comienzan, presión atmosférica se refiere a toda la fuerza que ejerce todo el aire que tenemos desde donde estamos parados hacia el infinito, hacia arriba, ¿sí? Hasta que se acaba la atmósfera. Toda esa columna de aire, imaginemos, ¿no? Una torre transparente de aire, todo eso, aunque no parezca, tiene un peso, tiene una presión atmosférica. Bien, que cada vez que prendemos la presión como televidente, como oyente, no le da mucha importancia. Pero ya como piloto o navegante o aquellas personas que le gusta la náutica también, le van a empezar a prestar atención a ciertas características y cuestiones como presión atmosférica, temperatura, punto de rocío, etcétera, etcétera, ¿sí? Variación de los vientos, algunos otros términos que ya a medida que vayamos teniendo conocimiento le vamos a ir prestando un poquito más de atención. Bien. Ya vamos a entrar en lo que es la parte de atmósfera estándar, lo vamos a ver en un ratito, pero quiero que le quede este concepto y acá se los tiro nuevamente para que tomen nota, ¿sí? Que a medida que nosotros vamos ascendiendo, ¿sí? Vamos, acá como dice la figura, como subiendo una montaña, ¿sí? Nos vamos a encontrar con un descenso de la presión atmosférica. Por eso, y permitan, y discúlpenme por ahí la ignorancia en el tema, pero muchos
personas dedicadas a la montaña, ¿sí? Tienen una adaptación a la montaña, ¿bien? Porque no es lo mismo la presión y la cantidad de aire que tenemos acá en Buenos Aires o a nivel del mar, ¿sí? Que la que tenemos, por ejemplo, en Córdoba, en Salta, en Jujuy, en Tucumán, ni qué hablar de por ahí si nos vamos a Perú, a Colombia, a Ecuador, ¿sí? A la cordillera, ¿sí? A los que les gusta el fútbol se van a encontrar con la famosa adaptación a la altura, ¿sí? De los jugadores de fútbol, porque también se someten a esto que es la pérdida de presión atmosférica con respecto a la altura, la pérdida de densidad de presión de aire, la cantidad de esos famosos 21% de oxígeno a medida que vamos subiendo también disminuye. Bien. Y este tip que les voy a tirar acá, la presión atmosférica aproximadamente disminuye 1 pulgada de mercurio cada 1000 pies. Ese dato importante para cuando hagamos algunos cálculos en la aeronáutica. 1 pulgada de mercurio cada 1000 pies es lo que estamos perdiendo de presión atmosférica a medida que subimos. Ahí en la pantalla hay una breve, digamos, dibujo donde van poniendo presiones atmosféricas cada 1000 pies, 2000 pies, 3000 pies, 6000 pies, para que vean cómo va disminuyendo la presión atmosférica. Bueno, continuamos. Ahora vamos con el tema de la temperatura. Bien. Dato curioso, hablando de la temperatura. Aunque no lo crean, ¿sí? Nosotros, como cuerpo sólido, podemos sentir la radiación, o sea, la temperatura del Sol, que viene por radiación, ¿bien? La Tierra lo puede sentir, los cuerpos sólidos lo pueden sentir. Pero ¿saben qué? Hay una particularidad del aire, que el aire no es un muy buen transmisor de calor, del calor que viene del Sol, ¿bien? No lo puede transmitir de manera tan directa, ¿bien? Por eso el Sol, que a nosotros nos calienta por ahí en verano, que sentimos ese calor sofocante, ¿sí? El aire no lo puede recibir de igual manera. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces ¿cómo se calienta el aire? Bueno, el aire se calienta a través de la reflexión de la temperatura que emana la Tierra. Una muy poquito y una muy pequeña parte de la temperatura transmitida por el Sol es captada por el aire, pero la gran mayoría, ¿sí? El mayor porcentaje del famoso calor que sensa nuestro termómetro es transmitida por la radiación de la Tierra. O sea, la Tierra recibe la radiación del Sol y, por efecto rebote, digamos, empieza a calentar de abajo hacia arriba la atmósfera. Para aquellos que les gusta el tema planeador, sabrán excelentemente bien lo que es la parte de las famosas térmicas y de las observaciones de las térmicas. Y qué mejor observación de una térmica que mirar a nuestros, digamos, instructores naturales, que son los pájaros, dónde están volando para ir a buscar una térmica. ¿Bien? Entonces, quiero que les quede ese concepto, ¿sí? La mayor fuente de transmisión de calor al aire no es el Sol, sino que es la Tierra, ¿sí? No me quiero meter en meteorología, pero después van a ver que de acuerdo a cómo se calienta y cómo se enfría la Tierra en distintos lugares, o el agua, ¿sí? Es que vamos a tener distintas corrientes ascendentes o descendentes de aire, caliente o frío, y así se forman los vientos y etcétera, ¿sí? No me quiero meter en esa parte. Pero quiero que también se vayan con un concepto, ¿sí? Así como yo voy subiendo la montaña y voy perdiendo densidad y voy perdiendo presión de aire, también voy perdiendo temperatura. A mí me pasó una experiencia, yo hace poquito, se van a reír algunos, otros no, conocí Jujuy, ¿sí? Y fui en verano. O sea, ¿a quién se le ocurre ir a Jujuy, Tucumán, Salta en verano? ¿Bien? Pero bueno, era la oportunidad. Y una particularidad para mí, persona, era, dice, si vas para allá y vas a subir a la montaña, llévate campera y gorrito y guantes. Te digo, voy en enero, es 4 de enero, me dice, llévate gorrito y guantes. Bueno, increíblemente, uno que por ahí se hace el que lo sabe todo volando, caminando en la montaña en Jujuy, ¿sí? No se imaginan el frío que pasé allá arriba, el famoso cerro de los 7 colores, de los 14 colores, etcétera, etcétera. Nunca había pasado tanto frío en una montaña en pleno enero, ¿bien? Y acá les dejo un dato importante también para que tomen nota. Cada 1000 pies que nosotros subimos, ¿sí? La temperatura baja aproximadamente 2 grados, ¿bien? ¿Sí? Cada 1000 pies, 2 grados. Cada 1000 pies, 1 pulgada de mercurio menos en lo que es presión, ¿bien? ¿De qué viene el concepto de la atmósfera estándar? Bueno, los instrumentos que vamos a ver a continuación, ¿sí? Están construidos y vienen evolucionando de muchos años, ¿sí? No es de ahora, no hace de 10 años o 20, viene de toda la historia de la aviación. No se olviden que
Una de las primeras aeronaves a motor y comandadas fue el de los hermanos Wright en el año 1903, pero a su vez viene de muchos años antes la evolución, ¿bien? Ya del año 1890 ya venía la experimentación del humano con el tema de la aeronáutica. Entonces, llegó un momento en la evolución de los instrumentos y sobre todo el boom de la aeronáutica que fue posterior a la década del 40, ¿sí? Post Segunda Guerra Mundial y con el advenimiento de los aviones jet, que tuvieron que empezar a ponerse de acuerdo en algunas estandarizaciones para la construcción de los instrumentos de vuelo, de motores, de aeronaves, etcétera, etcétera. Y una de esas estandarizaciones es decir, bueno, ¿cómo hago para que el instrumento que yo fabrique, supóngase un altímetro, indique la misma altitud que el instrumento que fabrican en Alemania, o que fabrican en Francia, o que fabrican en Estados Unidos, ¿bien? O que fabrican después los chinos y los japoneses, ¿bien? En el aire nos cruzamos todos, ¿bien? Hay muchos instrumentos, los que vamos a ver a continuación, sobre todo los que funcionan a través de presiones tanto dinámicas como estáticas, que se construyen en un laboratorio con una atmósfera estándar controlada. ¿Bien? ¿Y a qué le llamamos atmósfera estándar? Y también sirve, lo dejo como dato, para hacer cálculos de performance de las aeronaves. Es una atmósfera en la cual nos podemos de acuerdo qué presión va a tener esa atmósfera, qué temperatura va a tener esa atmósfera. Esa misma atmósfera, como es algo ideal, y sabemos que en el planeta real nuestro no hay nada ideal, es muy difícil lograr esos valores ideales, con control de humedad, con control de presión, con control de temperatura. Pero para que les queden claro, ¿sí? Lo que es una atmósfera estándar o temperaturas y presiones estándar, vamos a hablar de el nivel medio del mar, ¿sí? Una temperatura de 15 grados centígrados y de 29,92 pulgadas de mercurio o 1013,2 milibares. Bien, lo repito, atmósfera estándar, nivel medio del mar, temperatura de 15 grados y presión de 29,92 si es pulgada de mercurio o 1013,2 si son en milibares. Bien, vamos a meternos sí, un poquito en lo que son instrumentos de vuelo con esto que hemos venido hablando y es la primera familia que vamos a ver ahora. Bien, ahí va a venir un gráfico muy básico de lo que es un tubo pitot, ¿sí? Para los que son nuevos. Este tubo pitot no es otra cosa que un tubo sencillo, tiene por supuesto una forma aerodinámica. En muchos casos viene acompañado de una resistencia eléctrica para aquellos aviones que estén propensos a volar en zona de formación de hielo, ¿sí? O engelamiento, podamos tener la famosa pitot heat o stall heat switch, ¿sí? Que es el calentador del tubo pitot. Y muchos de ellos, de los tubos pitot, tienen un orificio en la parte posterior, en la parte de atrás y abajo, otro orificio que es el de descarga de aire, ¿sí? Perdón, de agua, porque todo el aire que ingresa por la parte delantera del tubo pitot, bien, que después va a ir a los instrumentos, como vemos en el gráfico, también ingresa humedad, ingresan partículas, ingresan un montón de cosas, no tiene un filtro, bien. Entonces, cuando estamos en situación de lluvia, en situación de engelamiento y el sistema de calentador lo derrite, esa agua tiene que ir a parar a algún lado. No es conveniente que vaya hacia el instrumento, ¿bien? Entonces, naturalmente, cae por abajo, por gravedad, en algún otro orificio que suele tener en la parte de atrás, ¿bien? Acá van a ver una serie de instrumentos, que son estos tres, ¿sí? Otra preguntita que hago por ahí, ¿sí? ¿Cuáles son los instrumentos pitotestáticos? Acá lo tenemos resumido. Por un lado, se van a encontrar que dice anemómetro, pero para nosotros es velocímetro. ¿Bien? Altímetro, ¿sí? En algunos lugares lo van a encontrar como barómetro, ¿sí? Y el famoso variómetro del gráfico. A ver si logran adivinar cuál es el único instrumento y al sistema estático. Repito la pregunta, ¿cuál es el único instrumento que está conectado al pitot y a la toma estática? A ver si lo pueden encontrar por ahí. Bueno, el único instrumento, ¿sí?, que está conectado a las dos entradas es el velocímetro, ¿sí?, conocido también como anemómetro. Fíjense, y ya lo voy a explicar por qué, tiene una conexión al tubo pitot y tiene una conexión a la toma estática. Los otros dos instrumentos, el altímetro y el bariómetro, solamente están conectados a la toma estática. Bien.
Bueno, pasamos a la parte de toma estática, ¿sí? Acá van una curiosidad, y por favor me corrigen los que tienen un poquito más de experiencia. Los aviones normalmente tienen una toma estática ubicado al costado del fuselaje, ¿sí? ¿Por qué de costado? Porque tienen que estar en lugares donde no reciban aire de impacto, ¿sí? Porque no necesitan medir velocidad de aire, necesitan medir solamente la presión. Entonces, a veces tenemos distintos tipos de tomas estáticas ubicados en los laterales. Algunas van a ver que están protegidas por alguna especie de carenado metálico, algunas están recubiertas por un cuadro de color rojo, como se ven acá. Eh, ¿Qué significa ese cuadro de color rojo? Que en esa parte del avión no admite deformaciones, ¿sí? Eh, por supuesto que ninguna toma, ni todo pitón, ni toma estática puede estar, por ejemplo, pegada con cinta, que también ha causado muchos accidentes aeronáuticos. Cuando entra el avión a pintura, tapan las tomas estáticas a manera de protegerlo. Tuve una experiencia, yo se las voy a contar, ¿sí? Y después, ¿qué sucede? El mecánico a veces, de todo lo grande que es el avión, se olvida de sacar una cinta y justo se olvidó de esa, la de la toma estática, ¿bien? Entonces, no solamente que ese sector tiene que estar limpio, sino que no puede tener ningún golpe, ninguna deformación. Por eso lo vemos así en color rojo, ¿bien? Sobre todo se dan aviones de alta performance. No lo vamos a encontrar normalmente en un Cessna 150, en un PA-11, en un 52. Pero ya si miramos un Cessna Citation, y de ahí en adelante, ¿sí? Aviones reactores normalmente vienen con esos cuadraditos dibujados en rojo, ¿sí? A saber en la prevuelo, cuando paso la mano, no tiene que haber ninguna deformación. Llega a haber alguna deformación, lo informamos al canal técnico. Yo les iba a contar una anécdota que despegando un avión, que casualmente salía de mantenimiento, ¿sí? Había un indicador, el de mi lado, indicaba velocidad, pero el del otro lado no. Bien, acá viene la primera, un ejemplo de lo que había dado anteriormente. Por supuesto, antes de la B1 decidimos abortar de acuerdo al procedimiento que teníamos y volvemos al taller. Bien, ¿qué sucedió? Habían estado haciendo trabajos de estructura, bien, para preservar las conexiones eléctricas del tubo pitot, ¿sí? Que había hecho el mecánico, como dice el procedimiento, retirar el tubo pitot, calificar, o, perdón, clasificar las mangueras y los cables, encintarlos y guardarlos. ¿Bien? ¿Y después qué sucedió? ¿Sí? Eh, Ustedes saben que somos seres humanos y podemos ser, digamos, frangibles de cometer errores. Habían armado todo, ¿sí? Se habían olvidado de sacar las cintas, ¿bien? Justo se había dado una situación de un cambio de turno, ¿bien? Donde a veces esas informaciones y la mayoría de los accidentes suceden cuando hay cambios de turno y no se terminan las tareas. Se había conectado perfectamente y esa cinta no había sido retirada. Una tontera de una cinta, la calefacción del tubo pitot funcionaba perfecto, andaba todo bien, hicimos los controles que teníamos que hacer. Cuando salimos a volar, por supuesto la cinta tapaba la entrada de aire y no teníamos indicación. Sacamos esa cinta, que llevó medio día de trabajo para descubrir qué era. Hicimos el vuelo de prueba con total normalidad y hasta el día de hoy sigue volando y perfecto. Y nos quedó a nosotros esa anécdota, ¿sí? Así que fíjense la importancia de, vuelvo a lo mismo, conciencia, situación. Bien. Las tomas estáticas, ¿sí? En algunos casos vienen calefaccionadas, ¿sí? Al igual que tuvo Pitot, las tomas estáticas también. Y si se tapan, ya sea por hielo, por una cinta, por un insecto, por agua, aunque no lo creas, las tomas estáticas tienen drenajes de agua que si no se vacían periódicamente interfieren, ¿sí? En el normal funcionamiento de los instrumentos. Podemos tener, por ejemplo, falla total en el bariómetro, no nos va a indicar ni ascensos ni descensos, falla en el altímetro, porque acuérdense que también toma la misma, digamos, presión atmosférica y la traduce en altitudes, ¿bien? Y fallas en el velocímetro, porque acuérdense que el velocímetro toma del tubo pitot y de la toma estática también. Así que toda prevuelo es extremadamente importante. Bien, voy a chequear algunas preguntas. Bien, el velocímetro, permítame, acá me va a salir un poquito la parte mecánica, ¿sí? El velocímetro funciona con dos ingresos de aire. Un ingreso por el lado del tubo pitot, ¿sí? Y un ingreso por el lado de la toma estática. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, los primeros velocímetros fueron simplemente como los anemómetros o medidores de aire de las estaciones meteorológicas, ¿sí? Sensaban presión de aire, giraba, ese giro traducía en un movimiento y indicaba una presión de aire traducida en velocidad. ¿Bien? Muy sencillo para la época. Con el paso del tiempo vinieron estos instrumentos. ¿Bien? Sensaban la presión de aire, inflaban una cámara interna que tenía el instrumento y se traducía a través de un sistema de mecanismo tipo relojería
se traduce en una velocidad. Hasta ahí bien. El tema vino después cuando empezaron a tener más velocidades y mayores altitudes. Empezaban a ver que los velocímetros tenían fallas, ¿bien? Y la falla está en su sistema de funcionamiento, ¿bien? ¿Por qué? Y acá les voy a pedir un poquito de paciencia. El velocímetro, por un lado, dijimos que toma aire del tubo pitot, ¿sí? En el tubo pitot ingresan dos presiones. Una dinámica, que es propio del avance del avión, es la velocidad del viento en la cara, ¿bien? Pero la presión estática, o sea, la presión que tenemos hoy en día acá, que estamos sentados, no desaparece, sigue existiendo, ¿bien? Entonces, cuando volamos bajito, como dijera mi abuelo, volá bajito y despacio, ¿sí? No hay ningún problema. El tema es que son a mayores altitudes y a mayores velocidades. Esa famosa presión estática empieza a molestar, ¿bien? La entrada dinámica de aire, o sea, el viento en la cara, todo bien. Ahora, la presión estática empieza a molestar, porque empieza a interferir. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hago yo para anular esa presión estática? Lo que hicieron fue ponerle del otro lado de esa, digamos, ese recipiente que se infla y se desinfla con las presiones, pusieron otra toma de presión estática. Entonces, en las cuentas matemáticas, la presión estática que entra por el tubo pito de manera parásita, si se podría decir de alguna manera, se anula con la toma o la entrada de presión estática que ingresa por la parte posterior, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos en la escuela física o matemática que la suma de dos fuerzas opuestas se anulaban? Bueno, esto sucede en el velocímetro. Traducción, para el velocímetro, cuando el avión avanza, ¿qué es lo que le queda netamente? La presión de aire de impacto, la presión dinámica, el famoso viento en la cara que sentimos nosotros, ¿sí? Por eso este instrumento toma de las dos sensores, tanto el pitot como la estática. Discúlpeme si es un poquito enredado, pero es quizá en este instrumento lo más difícil que tenemos de aprender a veces, ¿bien? Les digo acá algunos datos de algunas, digamos, velocidades que son importantes para nosotros, que están marcados en colores en el velocímetro, ¿sí? A saber, ¿bien? La primera velocidad es la BSO o BS sub 0, ¿sí? Que es la parte inferior, la parte del principio del arco blanco, que es la parte de la entrada en pérdida. En los manuales lo van a encontrar como entrada en pérdida en configuración de aterrizaje. ¿Qué quiere decir para nosotros? Entrada en pérdida en full flat, ¿sí? La BS1, ¿sí? Es la parte que van a ver que está la parte de abajo del arco, la parte más pequeña del arco verde, que es la velocidad en pérdida sin flap. Por eso van a ver una diferencia de velocidades. Obviamente, un avión entra en pérdida con flap a una velocidad y sin flap a otra velocidad distinta. ¿Bien? La BFE, o velocidad de flap extended, ¿sí? Velocidad de flap extendido, es la parte superior del arco blanco. ¿Bien? Siempre se dice en la instrucción que por favor no superen con flap la velocidad del arco blanco porque puede traer consecuencias estructurales graves al flap usarlo por encima de esa velocidad. ¿Bien? La BNO es la de normal operación, ¿sí? Es todo el arco verde hasta el encuentro con la línea amarilla. Y la BNE, que es la de never exceed, nunca exceder, ¿sí? Esta es la única velocidad que no es un arco, sino que es una línea. ¿Sí? La línea roja, fíjense que es una línea roja, no es un arco. ¿Sí? De ninguna manera se puede exceder la BNE. No hay manera de excederlo, no se puede, no está permitido. Ni con viento en calmo, ni turbulento, no se puede. ¿Bien? Acá les dejo también algunas velocidades que, si bien no están metidas de ningún tipo de color en el velocímetro, pero sí forman parte de lo que es el POH de la aeronave, ¿bien? Y de nuestra operación básica y segura. Mucho antes de salir a volar nuestro avión tenemos que conocer cuál es la velocidad de rotación, la de mejor ángulo, la de mejor régimen y la de maniobra, ¿bien? ¿Alguno en los comentarios sabe qué es la velocidad de maniobra o la BA? Si nos puede dejar en los comentarios, sería buenísimo. Así tengo un poquito de participación. ¿Qué es la BA? Si alguno también quiere y sabe algún concepto de la BX y de la BY o Y, también los voy a estar escuchando. ¿Bien? Así participamos un poquito mientras avanzo en el tema. ¿Sí? Bueno, para continuar con velocidades, y lo pasamos un poquito rápido, la IAS es la velocidad indicada, es la que leo directamente del velocímetro. La CAS es la velocidad calibrada por correcciones de posición del instrumento, del POH. La TAS es la True Airspeed, ¿sí? Que es la velocidad
corregida. Ahí abajo le dejo también una formulita para que copien. La TAS decimos que es la IAS más el 2% cada 1000 pies. De manera rápida, ¿no? Encontrar de manera rápida. Y la ground speed es la velocidad que normalmente obtenemos por un GPS, o por ahí en Garmin nos da la GS, la ground speed nos da de manera inmediata, o los que empezamos a navegar y queremos calcular cuál es digamos, el momento exacto de llegar a nuestro próximo destino, a la velocidad TAS le sumamos y le restamos la componente del viento y nos va a dar aproximadamente una ground speed. ¿Bien? Bueno, el altímetro, ¿sí? Básicamente es un indicador de presiones, con lo que habíamos visto en un principio, cada 1000 pies la presión atmosférica disminuye 1 pulgada de mercurio. Este instrumento es capaz de censar eso y traducirlo en altitudes. ¿Bien? Y tiene una perillita ahí con una regulación, ¿sí? Que es la famosa ventana de Coltzmann. Van a encontrar altímetros que tienen una ventanita o dos ventanitas porque a veces y en muchos aviones que hemos volado hay una tabla de conversión, por ejemplo, de pulgadas de mercurio a milibares o hectopascales. ¿Bien? Porque de acuerdo a quién lo fabrica y en qué año, es la graduación que tiene el altímetro. ¿Bien? Entonces por ahí me dan un QNH en milibares o en hectopascales, pero yo resulta que tengo pulgada de mercurio. ¿Cómo hago para traducirlo? O se lo pido a la torre o busco en la planillita, que normalmente está abajo de la visera de sol, me dice la tablita de conversión. Y lo ajusto al altímetro ahí, ¿bien? Ya vamos a ver ahora a continuación los ajustes altimétricos. QNH, QFE y QNE son los más comunes que suele haber, ¿bien? Tres ajustes altimétricos les voy a dejar de color para el día de hoy. El QNH es lo que normalmente utilizamos cuando vamos a un aeródromo, ¿sí? Operamos un avión, digamos, con normalidad, por así decirlo, como corresponde. Es la presión que me da la torre, ¿sí? El momento ahí, 1000, no sé, 1011, 1010, 1017, 1016, 1015, 1013, ¿sí? Yo coloco ese ajuste altimétrico en la ventanita de Coltzmann y el altímetro me va a indicar algo. Normalmente, con el avión en tierra, antes de salir a volar, si yo le pido a la torre esa presión, me va a indicar, muy raro que me indique cero, ¿sí? Porque para cero tengo que estar al nivel del mar. Entonces, yo en mi aeródromo, supónganse en San Fernando, Campo de Mayo, Palomar o el aeródromo que les toque, van a colocar y, por ejemplo, le van a marcar 80 pies, 90 pies, 120 pies, ¿sí? Esa es la elevación del aeródromo, ¿sí? Por eso se dice la presión atmosférica de la zona en comparación a la del nivel del mar. Es el dato, el QNH, es el dato que le da la torre. Y es lo que normalmente utilizamos para despegar y para aterrizar de manera segura, ¿bien? El QFE, ¿sí? Es cuando yo me acuerdo cuando empezaba a volar y había chicos que tenían como dificultades para entender lo de la altitud y la altura y la elevación y esas cosas, decían, bueno, flaco, mira, el avión en tierra lo vamos a poner en cero, ¿bien? Entonces cuando yo te diga volar 500 pies, vos vas a leer 5, esos son 500, ¿estamos? Sí, estamos. Bueno, cuando yo te diga que vas a 1000, vas a ver un 1, ¿estamos? Sí, como el reloj, ok. Entonces, ahí es donde nosotros hacíamos trampa y colocábamos el altímetro en cero. Avión en tierra, altímetro en cero. Eso mide alturas, o sea, distancia desde mi pista hacia donde yo quiero el vuelo de la aeronave. Pero me sirve nada más que para vuelo local, o para algún trabajo en específico, o para este caso para hacer que el alumno pueda entender qué le hablo de 500 pies. ¿Me explico? Son principios de funcionamiento, pero para casos específicos. ¿Ok? Normalmente un avión, y en el 99% de los casos operamos con el QNH. ¿Bien? La presión que nos da la torre de control. Los que volamos un poquito más alto nos encontramos con otra presión, ¿sí? Que es la QNE o presión estándar. Acá, si recordamos, viene de la atmósfera estándar, 2992 o 1013.2. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, cuando hacemos vuelos de grandes distancias o a mayores alturas, ¿sí? Para que podamos tener una correcta separación de obstáculos y una correcta separación entre aeronaves, ¿sí? Colocamos el QNE o la presión estándar. Entonces, avión que venga de donde venga, de China, de Japón, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de donde venga, estemos volando por encima de la altitud de transición, todos atmósfera estándar. Entonces vamos a estar todos volando al mismo nivel. ¿Bien? Eh, y acá después vienen dos conceptos que se los voy a mostrar un poco en un gráfico más adelante, lo que es altitud de transición y nivel de transición, que es un poquito quizás para los principiantes como que les ha servido para entender. ¿Bien? Pero les dejo estas tres altitudes o calibración altimétrica para el día de hoy. ¿Bien? Con las preguntas. Perfecto, sigo respondiendo.
Bien, excelente. Bueno, un poquito de meternos en nuestro métier aeronáutico, altura, elevación y altitud, ¿sí? Que parecen similares. Para ser concretos, la altitud es la distancia vertical entre el nivel del mar y mi aeronave, ¿sí? Eso es altitud, o NH, ¿bien? Es del nivel del mar a, digamos, el pico de la montaña o hacia mi aeródromo o hacia el terreno o hacia donde lo que sea. Eso se llama elevación. También puede ser decir, mira, la antena tiene una elevación de tantos metros o pies, ¿sí? Ahí en objeto, ¿bien? Y la altura, ¿sí? Es la distancia desde el suelo, ¿sí? Hasta mi aeronave. O como decimos, che, mira, la antena tiene una altura de 30 metros, porque está medida desde el suelo hasta la punta de la antena, por ejemplo. ¿Bien? ¿Es válido? Claro que sí. Una antena puede tener altura y también puede tener elevación, ¿sí? Por eso es muy importante conocer la zona y saber leer bien las cartas, sobre todo visuales, para decir cuál es la elevación del aeródromo, cuál es la elevación del sector, cuáles son los obstáculos, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Ok? O podemos pasar al lado de una montaña que tiene una antena de 10 metros, pero resulta que tiene una elevación terrible y nos pasa por el lado del vuelo nuestro. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber distinguir esos conceptos. ¿Bien? Y acá viene la parte divertida. ¿Sí? No sé si alguno tiene un comentario, alguna experiencia con un giróscopo. Yo les voy a hacer una pregunta y con esta pregunta he dejado pensando a más de una persona. ¿Sí? A ver, ¿por qué cuando andamos en bicicleta y en moto, o en bicicleta, o en monopatín, en lo que quieran, ¿sí? Y mientras el vehículo funcione, venimos en equilibrio, y cuando el vehículo para en la esquina o para en el semáforo, nos detenemos, normalmente nos caemos? Entramos en el giróscopo, un elemento que parece misterioso, ¿sí? Básicamente, a ver, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque nosotros encontramos giróscopos en todos los momentos de la vida sin darnos cuenta, no solamente adentro de un avión. Con lo que voy a decir ahora, me voy a deschavar en la edad que tengo, pero el primer giróscopo que nosotros por ahí pudimos tomar conciencia con los años, porque en ese momento no lo sabíamos, era el trompo. Los que jugaron al trompo alguna vez, a lo más chico o más nuevo me van a decir qué es eso, y a la bicicleta o a la moto. Bien, a ver, ¿qué es un giróscopo o un giroscopio? ¿Sí? Es un elemento que puede ser la rueda de la bicicleta, la rueda de la moto, un trompo, eh, cualquier elemento que tenga una masa considerable para su tamaño, ¿sí? O sea, que tenga peso para el tamaño que tiene, ¿sí? Que empieza a girar a una alta velocidad. ¿Bien? Y esa masa, que puede ser una rueda, girando a alta velocidad, tiene muchas de las propiedades, el trompo me dice, tiene muchas de las propiedades que vamos a ver a continuación, que utilizan los instrumentos para funcionar, y esto tomen nota, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, una rueda que gira a alta velocidad nos ayuda a mantener el equilibrio por dos cuestiones, por dos propiedades, y por favor tomen nota. Rigidez en el espacio, y acá estoy viendo que cometí un error en el PowerPoint y pido disculpas, y precesión giroscópica. Dos propiedades, rigidez en el espacio y precesión giroscópica. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades. ¿Qué es la rigidez en el espacio? La rigidez en el espacio básicamente es lo que me permite mantener el equilibrio en mi bicicleta, ¿bien? O en la moto, ¿ok? O en el trompo. No es magia, son propiedades físicas. Si gira, se cae, ¿bien? La precesión giroscópica es un poquito más complicado, ¿sí? Porque imagínense cuando ustedes van a la gomería, se les pinchó la rueda, ¿no es cierto? Van a la gomería, viene el gomero, pone el gato, saca la goma, y yo no he visto un gomero que alce la goma con la mano y se la lleve hasta el lugar de trabajo. Normalmente la hace rodar, la hace girar. Y vos decís, che, a veces la gomería tiene muchos recovecos de curvas y contracurvas hasta llegar a la mesa de trabajo. ¿Cómo hace para que la rueda gire por todos esos lados sin caerse? Bueno, acá la rigidez en el espacio le permite el equilibrio de esa goma que va girando, y la precesión giroscópica es que cuando el gomero quiere hacerla girar para un lado o para el otro, normalmente le pega en la parte de arriba de la goma, de un lado o la parte de arriba del otro lado. No es magia, ¿sí? Sino que esa fuerza que él no sabe por qué se hace, porque le enseñaron así, así lo aprendió y así está bien, al pegarle de un lado y del otro lado, esa fuerza de impacto que él va haciendo se traslada 90 grados hacia adelante.
y eso hace que la rueda tenga como dirección propia, gira a la derecha o gira a la izquierda, ¿bien? Vuelvo al inicio, no es magia, es que esa fuerza de impacto en la parte superior de la goma se traslada hacia adelante 90 grados y hace que la goma gire a la izquierda o gire a la derecha. Eso es precesión giroscópica. Y ahora vamos a ver qué instrumentos, digamos, trabajan con cada uno de ellos. Pido disculpas por lo que se le está cortando el audio, ¿sí? Discúlpenme, pero bueno, para la próxima clase prometo quizás mejorar el tema de la antena, posiblemente sea yo, ¿sí? Vamos con el horizonte artificial, vemos los últimos tres instrumentos, ¿sí? El horizonte artificial trabaja con lo que es la rigidez en el espacio, ¿sí? En un giróscopo que normalmente trabaja por un sistema de succión, de una bomba de succión cuando arrancamos el avión. Esa bomba succiona aire y la hace pasar a gran velocidad por el giróscopo, que tiene como pequeños agujeros, ¿sí? Gira a como a 18.000 vueltas por minuto, ¿bien? Entonces, lo que sucede con ese giróscopo y el sistema de estabilización que tiene es que siempre nos va a indicar el cielo hacia arriba y la tierra hacia abajo. No importa cómo movamos el avión, ¿sí? La tierra siempre va a estar abajo y el cielo siempre va a estar arriba. Cuando nosotros vemos que el horizonte artificial se mueve, en realidad lo que nos estamos moviendo somos nosotros. Porque créanme que el horizonte jamás va a dejar de apuntar arriba y hacia abajo, excepto que sea una maniobra altamente acrobática, ¿no? Y tiene su sistema, ¿bien? Es un instrumento que, como le decía, marca el cielo y la tierra, pero con el paso del tiempo fue agregando indicaciones de pitch, o sea, grados de nariz arriba y abajo, y de roll o de rolido, grados de alabeo, por así decirlo. ¿Con qué principio trabaja? Con el principio de rigidez en el espacio. Siempre se va a mantener el equilibrio, marcando arriba el cielo y abajo la tierra. ¿Bien? Acá entramos a un conflictivo que es el indicador de rumbo. Yo cuando empecé volando tenía indicadores de rumbo mecánicos, encima viejos, que el instructor me decía, bueno, che, cada más o menos 10, 15 minutos chequealo con la brújula y fíjate y ajustalo, ¿bien? No pasaba ni 5 minutos que el indicador de rumbo estaba marcando para África, ¿bien? Eh, Actualmente esto está combinado a veces con un HCI también, entonces es todo electrónico y tiene sus ajustes automáticos, entonces ya me olvido de eso, ¿bien? Pero básicamente, ¿qué hacemos? Esto es como una brújula de fácil lectura, ¿sí? Es como una carta de rumbos puesta directamente en el tablero, es mucho más amigables para el humano, porque, a ver, dígame quién, los que no han volado han visto una brújula colocada en un avión, les cuesta horrores entender cómo funciona la brújula y si yo giro para un lado, ¿para dónde voy a girar la brújula? O sea, es imposible. Entonces, sí, sí lo que tenemos que hacer, el compás magnético, o comúnmente llamado brújula, es nuestro instrumento de referencia, eso indudable, ¿sí? Pero nuestro indicador de rumbo o giro direccional es de mucha más fácil lectura. ¿Qué tenemos que hacer? A 10 o 15 minutos, después de un viraje, chequearlos que estén indicando lo mismo. Como le comentaba al principio, me toca la gracia de hoy por hoy volar un Caravan, full glass cockpit, o sea, tengo Garmin 1000. Sin embargo, en la lista de chequeo me dice, chequee que el indicador de rumbo esté indicando como el giro direccional. Y lo chequeo, hay una brújula del año 1810 ahí, y yo tengo un glass cockpit acá, pero sí tengo que seguirlo chequeando en la brújula. O sea, sigue siendo mandatorio, ¿bien? Por lo menos para el tipo de avión y el tipo de manual POH que yo tengo, ¿bien? También funciona por el principio de la rigidez en el espacio. El indicador de rumbo clásico, convencional, no el que se alinea automáticamente por campo magnético, estamos hablando del clásico, no sabe en realidad dónde queda el norte y dónde queda el sur. Yo lo tengo que ajustar como usuario. Y una vez que yo le digo, che, mira, para allá queda el norte, eso lo sigue a muerte, ¿sí? Porque tiene rigidez en el espacio, es como el horizonte artificial. Yo le dije que para allá va el norte y para allá quedó, ¿me explico? Sucede que esto no tiene un sistema de calibración tan perfecto como el horizonte, entonces se descalibra. Pero siempre intenta mantener el norte, por así decirlo, a donde yo le indiqué que es por el norte. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Y por último, el famoso palito bolita, ¿sí? Que este es el instrumento y el único que trabaja con la famosa precesión giroscópica, ¿sí? Que vamos a ver lo siguiente, y esto va para los alumnos, ¿sí? Por más que veamos un palito que va para un lado o para el otro lado, hay muchos que tienen un avioncito que gira a la derecha, un avioncito que gira a la izquierda, no está indicando que el avión está haciendo alabeo a la derecha o a la izquierda, sino que está indicando hacia dónde está girando la nariz de la aeronave. ¿Bien?
¿ok? Por eso en tierra, y en una comprobación de tierra, y lo van a encontrar por lo menos de 100 a 150 en adelante, el famoso chequeo de tierra es pedal derecho, el palito tiene que caerse a la derecha y la bolita tiene que irse para el otro lado, ¿sí? Mientras voy rodando, pedal izquierdo, palito a la izquierda, bolita por la inercia se va a la derecha, ¿bien? Entonces, ese es el chequeo del famoso palito, bolita o coordinador de viraje, ¿bien? Porque este instrumento de la nariz sea como la rueda del gomero, ¿sí? Se caiga a propósito a la derecha o se caiga a la izquierda para indicarme hacia dónde estoy girando, ¿sí? ¿Qué es lo que sí me va a indicar? ¿Sí? Cantidad de grados por segundo a la derecha o cantidad de grados por segundo a la izquierda o minutos. Y esto me va a permitir hacer un viraje estándar, ¿sí? Donde yo voy a poder hacer un viraje completo, está indicado, ¿sí? En 3 minutos, 1 minuto y medio, ¿bien? Eh, hay instrumentos que tienen indicaciones completas o medias indicaciones, ¿bien? Pero sí me va a permitir saber con qué velocidad yo estoy girando hacia la derecha o hacia la izquierda. Y cuando diga, che, hagan un viraje tipo estándar por derecha, más allá de ir a los alumnos un poquito más avanzados, más allá de ver el horizonte, que ya me lo sacan pi por ojo y me hacen trampa, le ponen 12 grados en un Cessna 150, son 12 grados, y me clavan un viraje estándar perfecto. Yo les tapo el horizonte y hacen agua. Entonces, porque el viraje estándar está en base a la velocidad, ¿ok? Entonces, este instrumento me lleva a tener la coordinación mano, ¿sí? Para el viraje, y los pies, ¿sí? Que no tengan ni deslizamientos ni derrapes, sino que sea un giro coordinado, como se dice, ¿bien? Entonces, este instrumento me parece simple y parece que está en un costado ahí que va a desaparecer, es altamente importante, créanme. Vuelvo a una anécdota que yo tengo con el Caravan. Yo, por ejemplo, en el Caravan no puedo estar más de 2 minutos en un viraje descoordinado, porque se pasa combustible de un lugar para otro, lo dice el pOH. Entonces, cuando por ahí hacemos aproximaciones tipo deslizamiento, yo tengo un tiempo para poder hacerlo. No es que me puedo descender de los 10.000 pies a cero deslizando, porque en un tanque me voy a tener un terrible desbalanceo de combustible y en otro tanque me va a quedar vacío. ¿Bien? Entonces, fíjense como en un Cessna Grand Caravan, que tiene toda la tecnología del mundo, tengo un palito bolita electrónico en este caso, pero me dicen, che, dale bolilla porque te puede causar, por lo menos, un susto muy grande. ¿Bien? Bueno, buenísimo, gracias por los elogios del tema de la presentación. Hay un ejemplo que están haciendo ahí con un tema de un plato, muy bien. No rompan los platos porque ahí estamos en el horno. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia. Bueno, con esto me voy despidiendo, ¿sí? Con algunas pequeñas palabras de lo que he podido ir poquito aprendiendo en estos años. Los instrumentos de vuelo son, sin lugar a duda, una parte indispensable para el desarrollo del vuelo actual. Hoy por hoy no nos imaginamos un vuelo sin un instrumento. Algo tengo que tener, aunque sea una indicación de motor, de algo, no sé. ¿Bien? Y han ido evolucionando, como les comentaba, desde los principios, ¿sí? Que capaz que no teníamos nada, era rumbo y fe, ¿sí? Hasta hoy que tenemos un glass cockpit. Sin embargo, lo que decía antes en un principio, es nuestra responsabilidad conocerlos, ¿sí? Incorporarlos en nuestro trabajo de cabina, hacer que nos sean ayudas para nosotros. Muchas veces tenemos que conocer sus principios, ¿sí? De funcionamiento para saber quizás en vuelo cómo lo puedo reparar o cómo lo puedo salvaguardar a ese instrumento hasta que pueda llegar a un lugar que lo vea un técnico especializado, ¿bien? Y no causarle una falla o meterme yo mismo en una emergencia, siendo que por ahí ese instrumento lo puedo solucionar de manera práctica en el momento, aunque sea para poder llegar a destino, ¿bien? Los instrumentos y los que van a volar en algún momento por vuelo por instrumentos, y los que ya vuelan me lo podrán confirmar, son nuestros ojos cuando no vemos, ¿bien? Cuando no podemos ver hacia afuera, ya sea porque es de noche, porque hay nubosidad, porque lo que sea, ¿bien? Son nuestros ojos cuando no vemos lo que está sucediendo en el motor, ¿bien? Son nuestros testigos, ¿bien? Eh, son nuestras guías en las navegaciones, por eso cuando volamos con giro direccional y yo tengo un heading back, le digo, coloquen el heading back, se entra en la aguja, ¿bien? Son todas pequeñas ayudas que las tenemos ahí disponibles, utilicémoslas, ¿bien? Y siempre recordemos, ¿sí? No nos pongamos a pelear entre nosotros a ver quién ve una cosa o quién ve otra, o qué supongo yo que estoy sintiendo en el vuelo del avión, ¿sí? Ante cualquier duda, siempre, siempre
confiemos en los instrumentos, ante cualquier duda, ¿sí? Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la prueba de fe más grande que podemos tener, creyentes o no creyentes? Lo hacemos los pilotos, lo hacemos todos los días, ¿sí? La prueba de fe más grande de todos los días nuestro es confiar en que los instrumentos nos van a decir lo que están diseñados para transmitir. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo, por el equipo de Aviator que confió en esta poquita experiencia que tengo para poder transmitirles a ustedes por la paciencia, por el tiempo, perdón por las introducciones por ahí que la señal de internet no es al 100%, prometo mejorar eso para la próxima. Cualquier sugerencia también para mejora mía propia personal que ustedes puedan sugerir o tener. Hay otra presentación y me toca estar a mi alumno. A mí me encanta enseñar y me encanta aprender y yo siempre digo a los alumnos, yo aprendo más de los alumnos que a ustedes los alumnos de mí. Así que mil gracias. Bueno,